Frente a los hechos de público conocimiento relacionados con la asamblea de la Asociación Amigos de la Cultura, llevada a cabo el pasado jueves 9, el subsecretario Legal y Técnico, doctor Héctor Porres, informó lo siguiente. Dado la situación en que se encontraba la Asociación Amigos de la Cultura de la Biblioteca Popular Juan José Elizondo, el municipio, frente a la toma de conocimiento de que la misma iba a realizar una asamblea, mediante un decreto dispuso que el suscripto actuara como veedor en esa asamblea a los fines de constatar y verificar si la misma regularizaba su situación. Cuando me refiero a regularizar su situación, lo hago en cuanto a que esta institución, que de alguna manera interactúa con el municipio en cuestiones culturales, desde el año 2004 no presenta ni balances, ni inventario, ni los informes de comisión, bien digo, revisora de cuentas, ni tampoco las renovaciones de sus comisiones directivas. Frente a esta circunstancia, tomado conocimiento de que iban a realizar una asamblea, el Departamento Ejecutivo dispuso verificar y controlar que ese acto de la asociación se llevara a cabo en legal forma, ya que esta asamblea podía implicar de alguna manera la regularización de la institución y como consecuencia la posibilidad de continuar funcionando legalmente. En función de ese cometido dispuesto por el intendente municipal por decreto, es que me hice presente en la asamblea. Si bien era consciente de que mi misión era únicamente actuar como veedor, me hubiera gustado también en aquella oportunidad poder hacer algunos requerimientos que hubieran posibilitado normalizar un poco más la situación, pero lamentablemente tuve que limitarme a ver y tomar nota y registrar todo lo allí ocurrido. De todas formas, lo que yo voy a referir brevemente en este informe se encuentra todo filmado y documentado a los fines de su verificación por quien así quiera hacerlo. Entiendo que lamentablemente esta institución, en lugar de regularizar y normalizar su situación para continuar funcionando, interactuando en la comunidad, por el contrario, ha incurrido en mayores ilegalidades en el ámbito de la asamblea. El municipio le había pedido que nos haga llegar la documentación de aquello que iba a tratar en la asamblea, particularmente balances, nómina de comisión directiva y listado padrón de socios que iban a participar de ella, y se recibió un balance correspondiente al año 2008-2009, y se recibió también un listado de socios que eran 100 y pico de asociados, supuestamente en condiciones de votar de acuerdo al requerimiento que le había hecho el municipio, y no se recibió ninguna otra documentación y una nómina de comisión directiva cuyo mandato ignoramos cuándo se inició y cuándo venció. Esto puede parecer de poca importancia, pero ocurre que como entidad de bien público tiene que tener sus balances al día, tiene que tener las comisiones directivas actualizadas y tiene que tener el inventario y los informes de la Comisión Revisora de Cuentas, porque es una institución que maneja fondos públicos, que está trabajando, si bien
para la comunidad y de consumo en algunos aspectos con la Dirección de Cultura, lo hace con dineros que pertenecen no solamente a los maipuenses que aportan con su cuota para que esta institución funcione, sino también con aquellos dineros que reciben del Estado. Y el municipio no puede participar o ser ajeno o extraño a estas situaciones. Por eso fue la razón de mi presencia. Y el decreto del intendente municipal que dispone mi participación en ese acto es muy claro en cuanto a la intencionalidad. La intencionalidad es verificar que regularicen, y lo dice expresamente en cuanto a que es preferible que darle la posibilidad de la continuidad a las instituciones y no disponer directamente medidas que les son mucho más gravosas. En función de eso fue que participé de la asamblea. Lamentablemente no pude verificar si las autoridades estaban o no legitimadas para hacer la convocatoria, porque no se dio lectura al acta de convocatoria. Tampoco pude verificar si la elección de autoridades fue correcta o no, porque no se dio lectura al acta de oficialización de listas para determinar quiénes eran los integrantes de la lista propuesta. Tampoco se supo por qué motivo era público que había 2 listas, no lo voy a ignorar, lo sabía, pero en nada se informó por qué una de las listas no participaba. Algo informalmente se manifestó. En cuanto a las votaciones, a mi entender adolece de serias irregularidades, es decir, el balance fue votado por los propios integrantes de quienes adujeron ser miembros de la comisión directiva con mandato actual, lo que obviamente les está vedado. Nadie puede aprobar su propia gestión y su propio manejo de fondos. Posteriormente, la asamblea se desarrolló en un marco de muchas irregularidades en cuanto a socios que manifestaban estar al día con sus cuotas y no les permitieron votar, gente que cuestionaba tener que evaluar un balance que no habían podido ver. Y acá quiero aclarar algo, porque la municipalidad les solicita que nos presenten el balance que va a ser tratado en esa asamblea. Nos presentan un balance del año 2008-2009 y en la asamblea trataron uno que correspondía al año 2011-2012. Un balance que, según eso sí lo pude verificar, había sido legalizado, certificado el 8 de mayo del 2013, es decir, un día antes de la asamblea. Obviamente ese balance, no sé de qué manera lo podían llegar a analizar los socios. Me parece que bien pudieron de alguna manera haber suspendido, pasado un cuarto intermedio, entregarle a los socios el balance, que lo analicen, lo vean y poder haber resuelto de otra forma la cuestión. No obstante, se avanzó en la asamblea y que me llevan a mí a realizar un informe donde lamentablemente tengo que destacar una serie de irregularidades, algunas de ellas graves y que podrían acarrear consecuencias gravosas para la institución. No obstante, todas estas cuestiones serán oportunamente evaluadas por el municipio, por las autoridades del departamento ejecutivo, en función de esas conclusiones que ya están elaboradas. Van a ser elevadas, digo, al departamento ejecutivo para que haga una evaluación de la situación conjuntamente con los demás funcionarios que tienen que intervenir en estas cuestiones. En este informe que yo he elaborado, amplio y detallado y pormenorizado, incluso fundado jurídicamente en las distintas normativas aplicables, destaco algunos aspectos que
son realmente sorprendentes. Por ejemplo, socios, como dije, que no podían votar y alegaban tener pago su cuota o estar con la cuota al día. Es una situación que en el marco de la Asamblea se debatió mucho, porque el pago de los socios lo hacen en la Biblioteca de Cultura y 1 o 2 días antes, cuando 24 horas antes de la Asamblea se podía pagar la cuota, 1 o 2 días antes las autoridades de la comisión retiraron los troqueles y la documentación, con lo cual hubo socios que querían abonarla y no lo podían hacer. Hubo, por ejemplo, otro aspecto que surgió de la Asamblea. Uno de los integrantes de la lista, que supuestamente iba a ser votada posteriormente, en un determinado momento, no solamente que a viva voz renunció a integrar la lista, que no quería seguir en esta institución si se seguían manejando de esta manera. La gente buscaba de alguna forma conciliar, buscaba transparentar la gestión, buscaba resolver la cuestión, resolver todos estos problemas, y incluso quienes querían votar, no solamente que alegaban haber pagado, sino que había otros que alegaban por qué no estaban en la lista, cuando, como les dije, había un listado de 100 y pico de personas habilitadas para votar, presentadas en la municipalidad, y en el momento de la asamblea la lista que podía votar y que quienes manejaron la asamblea decían que era la válida tenía 54 o 50 y pico de votantes y de personas habilitadas. Estas cosas que realmente afectan no solamente a la validez de la asamblea, sino que provocan serias irregularidades en cuanto a lo que allí ocurrió. Me consta incluso que a posteriori, porque en la misma asamblea, como ya dije, había socios, había participantes que decían pasemos a un cuarto intermedio, resolvamos esto en forma consensuada, no sigamos con discusiones que en definitiva terminan a veces enemistando gente que persigue un mismo fin y que es trabajar por la comunidad, trabajar por la cultura. Y sin embargo no fueron receptados en la asamblea. Posteriormente sé que se realizaron gestiones para poder esclarecer todas estas cuestiones o estos aspectos que están detallados en mi informe, reuniones que podrían haberse realizado perfectamente con el intendente municipal, que estaba dispuesto a mantener una entrevista y a conversar para que se resuelva este problema. Pero no sé los motivos, pero no ha habido acercamiento y no ha habido tampoco posibilidad de una reunión para dar una solución a todo este problema. Yo entiendo que es muy importante hacer público lo que ha ocurrido, que la gente de Maipú, que los maipuenses sepan que esta situación la comunidad siempre tiene que conocerla, porque cuando hay irregularidades, cuando hay situaciones que afectan fondos públicos, cuando hay situaciones que, como ya dije, ponen en juego la transparencia, no solamente de la gestión de la institución, sino que, reitero, involucran dineros públicos, en su momento, si se adoptan medidas, la comunidad tiene que saber por qué se las adoptaron o cuál fue el motivo que las originaron. Por eso es que me he permitido aceptar hacer este informe y hacer pública esta situación. Muchas gracias.